Solamente el 7,1% de los residuos industriales que se generan en Argentina son tratados de manera correcta. Así lo determina un informe que realizaron la Universidad de Buenos Aires con la Universidad de Rosario, que tienen un observatorio de residuos y están trabajando en este tema. La verdad que es interesante empezar a tener datos o contar con datos para poder trabajar, porque como digo siempre, si no medimos, no tenemos datos, es imposible pretender poder realizar mejoras y por supuesto entender que estamos mejorando. Este informe está dando vueltas en las redes sociales, la verdad que lo he visto en varios lugares, y vamos a hablar hoy sobre algunas cuestiones que se refieren a este informe, sobre algunas conclusiones que tienen, sobre algunas recomendaciones incluso que se dan y por supuesto, como siempre, te voy a dar mi punto de vista. Te doy la bienvenida entonces nuevamente a este canal de YouTube que denominamos Municipios y Profesionales, donde una vez más, y como vas a ver, la vida profesional, la vida de los municipios, en este caso la vida de las industrias y por supuesto los temas ambientales, se relacionan absolutamente todos. Así que vas a ver que los profesionales siempre deberíamos tener un lugarcito más en los municipios para que estas cosas puedan suceder de mejor manera. Vamos a ir viendo un montón de cuestiones vinculadas a este informe. Algo de números, algo de cómo se podría trabajar, algo de, por supuesto, el lugar que los profesionales suelen tener o deberían tener en los municipios. Así que si te gustan estos temas, como siempre, quédate hasta el final, que me parece que si te gustan los temas ambientales, si sos un profesional, si trabajas en un municipio, si sos funcionario, me parece que es un tema que te va a interesar. Te dejo los canales de comunicación, www.ghernandez.com.ar, mi página web. También te dejo mi correo, guillermo@ghernandez.com.ar. Damos comienzo entonces con este tema, como te decía, con este informe que realizó el Observatorio de Residuos, en el que trabajan la Universidad de Rosario y la Universidad de Buenos Aires. Te decía que estaba dando vuelta en las redes, yo lo vi en una publicación en LinkedIn también. Y bueno, lo que vas a ver puntualmente, los datos que se extraen en el video de hoy, los saqué puntualmente de Econews, que trata la noticia, por supuesto, y también de Todo Noticias, donde también está puesta esta noticia con los datos y demás. Te dejo los links en los comentarios o en los comentarios del video, así que si querés podés ir ahí, también chequear estos números y ver si encontrás alguna cosita más. Bueno, vamos entonces concretamente a los resultados de este informe. Hay algo que nos tiene que llamar la atención. Claramente, en 2023 el país generó 18,2 millones de toneladas de residuos industriales y el 93% no fue tratado. Cambiamos ahora un poco esto de los porcentajes. Primero te decía obviamente que el 7,1 se trató correctamente, por lo tanto el 93% o casi el 93% no fue tratado. Cuando empezamos a mirar estos números ya nos parece una locura, ¿no? Que tanta cantidad de residuos, que tanto porcentaje de residuos no sea tratado y termine en cualquier lugar, ya tiene que ser un tema de alarma, ¿no? Es un tema que cuando veamos ahora vamos a charlar 2 minutitos de a qué nos referimos cuando hablamos de residuos industriales, pero ya asombra el hecho del porcentaje. El 93% de los residuos industriales no se tratan. Parece una locura. Por supuesto que el problema que tiene todo esto, de que no se traten este porcentaje de residuos industriales, es que genera esto, genera contaminación, por donde la quieras ver, dependiendo del tipo de industria, dependiendo las actividades, obviamente, dependiendo del tipo de residuos, genera contaminación. No hay mucho más vuelta que dar. Por supuesto que lo podemos asociar al cambio climático, lo podemos asociar a un montón de otras cosas, pero el impacto directo y el impacto más cercano que tiene es generar un montón de focos de contaminación, ¿no? De diferentes estilos. Depende de dónde terminen los residuos, pueden terminar en el agua, pueden terminar en el suelo, por supuesto dependerá del origen de los residuos, como te decía. Hay residuos industriales que son líquidos y no necesariamente residuos industriales por efluentes líquidos, sino que hay residuos industriales líquidos igual, como por ejemplo los aceites y muchos otros, y también hay residuos sólidos que son bastante complejos. Pero
antes de ver los números concretos, la conclusión del informe, vamos a hacer un repaso mini, muy cortito, pero para darle el marco también de la charla del día de hoy y de por qué estamos hablando de todo este tipo de cosas. Por un lado, como te decía, el tema del efecto, ¿no? Nos importan los residuos industriales porque el efecto directo que genera es contaminación ambiental. Ahora, cuando hablamos de residuos industriales, básicamente esta imagen me gustó, la verdad que la saqué de internet, me gustó porque de alguna manera determinaba muy claramente qué tipos de residuos generan las industrias. Y los residuos las industrias generan estos residuos, residuos domésticos, asimilables a domiciliarios, que son como cualquiera que generamos en nuestros hogares, muchas veces de los comedores, de las oficinas y demás, generan por supuesto ese tipo de residuos. Y también generan residuos industriales no peligrosos, que ahora vamos a ver cuáles son, y también generan residuos industriales peligrosos. Hay industrias que generan de todos los tipos y hay industrias que generan solamente domésticos, van a generar siempre, porque siempre tienen ese tipo de residuos de oficina y demás, pero a veces solo generan residuos industriales no peligrosos. La cuestión es menos grave, pero sigue siendo muy importante igual, porque ahora vas a ver del tipo de residuo que estamos hablando. Y después generan residuos industriales peligrosos, donde la situación obviamente es muchísimo peor. Cuando hablamos de residuos industriales no peligrosos, hacemos referencia, por ejemplo, a este tipo de cosas, ¿no? Estos no son residuos peligrosos, son residuos industriales. ¿Qué otros residuos industriales puede tener una industria normalmente? Por ejemplo, un montón de plásticos. Por ejemplo, un montón de algún tipo de metal. Por ejemplo, algún tipo de gomas, algún tipo de... Bueno, imagínate que depende de la actividad, el tipo de residuo puede ser absolutamente cualquier cosa. El tema es si está catalogado o no como residuo peligroso. Esta es la primera diferenciación. Si decimos residuo industrial no peligroso, es porque hay un residuo industrial que es peligroso. ¿Qué determina esto? La ley 24.051 es la ley nacional de residuos peligrosos, donde determina claramente en un listado cuáles son las corrientes de residuos que son consideradas peligrosas y por lo tanto requieren que exista un tratamiento muy particular para este tipo de residuos. Los residuos patogénicos, por ejemplo, están incluidos dentro de estos residuos peligrosos. Ahora, cuando tenemos una industria que genera este tipo de residuos, por ejemplo maderas, por ejemplo metales, por ejemplo un montón de plásticos, por ejemplo un montón de otras cosas, de gomas, un montón de residuos combinados, porque depende de lo que estén fabricando. Por ejemplo, también pueden tener cartones, pueden tener algunos que son reciclables, por supuesto, pero también pueden tener otros que no sirven absolutamente para nada, ¿no? Que son restos de un material que están fabricando. Entonces, son residuos que probablemente no se puedan reciclar. Algunos que sí y hay algunos que no. Dependiendo, como te decía, el tipo de industria. Pero cuando hablamos básicamente de residuos no peligrosos, estamos hablando de residuos que ya te los imaginas que no generarían como un impacto tan directo, si se quiere, como si pensamos en que un tambor de aceite se vuelca en un río, por ejemplo. Eso ya nos da una idea de contaminación muy complicada. O algún producto químico que lo estemos tirando en el suelo. Bueno, eso ya nos da una idea de una peligrosidad mucho mayor. Bueno, esos por supuesto son los residuos peligrosos. Estos son los residuos industriales no peligrosos. ¿Quiere decir que como son no peligrosos, la industria puede hacer cualquier cosa? De ninguna manera. Todas las industrias tienen la responsabilidad de tratar de manera adecuada sus residuos. Entonces, ¿qué pueden hacer las industrias con esto? ¿O qué deberían hacer? Bueno, por ejemplo, esta industria, si tiene toda esta cantidad muy seguido, lo que puede hacer es poner una trituradora, bajar el volumen, poder ponerlos, por ejemplo, en bolsones Big Bag y después llevarlos a alguno que le interese eso como materia prima. Porque a veces no pasa, porque los transportes son muy caros, a veces el que puede usar este tipo de residuos queda muy lejos, entonces no hay una cuestión económica ahí que no camina y es muchísimo mejor tirarlos en cualquier lado, tirarlos en el basural municipal, tirarlos en algún lado cualquiera o dárselos a cualquiera para que se los lleve sin importar qué va a hacer con esto después. La responsabilidad de las industrias es tener esto muy bien controlado. Tienen que tener un manifiesto de transporte con una empresa que les viene a retirar el material y por supuesto con una disposición final que es a dónde lo van a llevar. No importa si lo llevan a disposición final, por supuesto depende del tipo de residuo, o si lo están llevando a otra empresa como materia prima, como insumo para otra empresa,
toda esta cadena tiene que estar con una trazabilidad muy marcada para que la empresa pueda demostrar que gestiona de buena manera sus residuos. Vamos a hablar, por supuesto, de algunos problemas que tienen que ver con el municipio, pero vamos a ver el marco primero muy cortito. Las industrias muchas veces o normalmente lo que hacen es contratar un volquete como este tipo de volquetes donde tiran absolutamente cualquier cosa adentro o sus residuos industriales. Después viene el transporte, se lo lleva, le cobran por este servicio. ¿Esto está mal? Bueno, si tiene trazabilidad, como te decía, no está mal. Una empresa transportista de residuos industriales lo viene a retirar, cobra por el servicio y ellos lo llevan a una planta donde podrán recuperar una parte o no, o va a disposición final y tienen el certificado de disposición final. Esto es la mínima de la mínima de la mínima, porque por supuesto que la industria podría hacer muchísimo más. Podría llevar a podría separar sus materiales de rechazo, sus residuos y llevarlos a diferentes empresas tratadoras, y la verdad que deberíamos poder exigirle eso y estaría, me parece a mí, muy bien, pero la mínima es que tenga trazabilidad de qué es lo que hacen con los residuos. Y cuando estamos hablando que el 93% de los residuos no se tratan de manera correcta, lo que estamos diciendo es que no sabemos a dónde van, no que lo viene a retirar una empresa con un manifiesto de transporte y que después esa empresa lo lleva a un lugar de disposición final. Lo que estamos diciendo es que no tenemos la menor idea de a dónde van esos residuos. Eso por un lado. Imaginémonos que hay empresas que generan residuos patogénicos y que no lo están gestionando adecuadamente. El informe habla de residuos industriales peligrosos y patogénicos también. Esto llama la atención porque para mí estaba mucho más controlado el tema de residuos patogénicos, por el tema de los hospitales, los laboratorios, las farmacias. Bueno, hay un montón de generadores que son más comunes de residuos patogénicos donde tienen toda una trazabilidad y que funcionan muy bien. Y la verdad que yo creía que en las industrias también funcionaba muy bien. Bueno, evidentemente hay un montón de industrias que generan residuos patogénicos y tampoco los gestionan de manera adecuada. Imaginémonos lo que podría pasar, ¿no? En cuestiones de salud, cuestiones obviamente ambientales, a otros seres vivos, ¿no? Es muy complejo. Este es un típico ejemplo de un sitio de almacenamiento de residuos peligrosos de una industria, donde podés ver que tienen un pallet ahí para contención. En realidad es una bandeja antiderrame, donde lo que asegura es que si algún tambor de esos que están ahí se rompen, se va a poder recolectar el contenido y no va a contaminar. Pero fíjate que las industrias suelen tener varios tipos de residuos peligrosos. Acá estamos viendo en el pallet de la izquierda 4 y allá atrás vemos, no sé, probablemente sean latas de pintura o alguna otra cosa, pero estamos viendo que generan varios tipos de residuos peligrosos. Bueno, esto es un tema muy común donde no sabemos, no sabemos porque no tenemos la identificación ahí, pero evidentemente esta industria lo hace muy bien. Los residuos peligrosos se tienen que identificar, donde vos tenés que marcar claramente qué tipo de residuo es, con la fecha que ingresó en el sitio de almacenamiento y demás, para que después venga el transporte que está habilitado y que continúa con esa trazabilidad hasta el sitio de tratamiento de esos residuos. Esto es lo que pasa en las industrias que hacen las cosas bien. En las industrias que no lo hacen bien, bueno, es mucho más fácil, tienen un lugar ahí donde depositan sus residuos peligrosos y después llaman a cualquiera para que los venga a retirar, se lo dan a cualquiera y no tenemos trazabilidad, no sabemos qué pasa, qué pasó, a dónde fueron y qué se hizo con esos residuos peligrosos. Pensemos que podría suceder si tambores con residuos peligrosos terminan en cualquier lado, incluso en un basural, en un terreno, en cualquier lado donde muchas veces se tiran, obviamente, para no pagar el costo, porque el costo del tratamiento, del transporte y del tratamiento de residuos peligrosos suele ser caro si se quiere, o suele costar un dinero. Entonces, ¿qué hacen las industrias? Evitarse ese costo, ese dinero, y lo tiran en cualquier lado. Ya imaginémonos lo que podría llegar a suceder en cuestiones ambientales. Ni hablar si pensamos que, por ejemplo, restos de aceite quemado, usado y demás, en lugar de disponerlos a través de un transporte habilitado, en un lugar que los puedan reciclar o no, los tiran a través de algún conducto que tengan por ahí y terminen en el suelo, terminen en el agua. Bueno, la verdad que hay residuos muy complejos que las industrias tienen, pero muy complejos, depende del tipo de industria. Cuando fabrican productos complejos, productos químicos,
también sus residuos son de productos químicos y son muy complejos. Ese tratamiento, como te decía, bueno, sale un dinero. Por lo tanto, claro, es mejor ahorrarse ese dinero y hacer cualquier cosa. Vuelvo a esta imagen para que no nos olvidemos que el problema de todo esto que estamos hablando es la contaminación ambiental. De diferente tipo, de diferente manera, pero siempre es la contaminación ambiental. Y si, como todos decimos que el ambiente es lo primero, que el ambiente es lo más importante, que es el mundo para nuestros hijos y para nuestros nietos y todo ese tipo de cosas, bueno, por supuesto que tenemos que prestar atención a un tema que está complicado, que estamos viendo según el informe que el 93% de los residuos no se tratan de buena manera, los residuos industriales, y que evidentemente se está generando un montón de contaminación por un montón de lugares. Bueno, vamos a hablar un poco sobre los datos de este informe. Lo primero que tenemos que decir es que los datos los aporta la Cámara Argentina de Tratadores y Transportistas de Residuos Industriales y Especiales, y también la Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental. Estas dos organizaciones aportan estos datos al Observatorio de Residuos para que ellos puedan seguir trabajando con esos datos, obviamente, y sacando las conclusiones que tienen que sacar. Lo interesante de esto es que por todos lados lo bueno que tenemos universidades de primer nivel, en este caso la Universidad de Rosario, la Universidad de Buenos Aires, y tenemos cámaras que se preocupan, que están pensando en querer mejorar y que aportan estos datos porque, como digo siempre, sin datos no tenemos absolutamente nada. Vamos a ver un poco las conclusiones. Entonces, decimos primero, en Argentina alrededor de 400.000 empresas son las que generan residuos industriales y peligrosos, ¿no? De estos dos tipos. Son industrias que generan residuos industriales o generan residuos industriales y peligrosos. Por supuesto que una de estas dos cosas hay, ¿no? O las dos o una de estas dos cosas hay. Industrias que no generen residuos, difícil. Alguna muy chiquitita que pueda decir genero solo asimilables a domiciliarios, puede ser, pero pensemos en industrias grandes, en industrias más o menos complejas, van a generar residuos industriales o van a generar residuos industriales y peligrosos. De estas 400.000 industrias, un poco más del 8%, el 8,44% dice acá, les dan tratamiento con un proveedor habilitado. ¿Qué es un proveedor habilitado? Esto que te decía, tener esa trazabilidad. Generan sus residuos, los busca un transportista habilitado y ese transportista los lleva a un tratador habilitado. Es una locura que de 400.000 industrias, solo el 8,44% lo traten de buena manera, ¿no? Este primer dato ya es, no sé si raro, sino lo que demuestra que hay una falta de control enorme por parte del Estado, ¿no? Ahora vamos a ver las conclusiones que también llegan a esto, pero digo, solo el 8 y pico por ciento tratan los residuos de buena manera, y con el resto, ¿qué haces? Con el resto hace absolutamente cualquier cosa. Y el que le toca controlar esto, ¿qué piensa? Yo me imagino los organismos de control provinciales, los municipales, que tienen que controlar y velar porque esto sucede de buena manera, porque las industrias que tienen, en el caso de los municipios, en su ciudad, y por supuesto de la provincia, en su provincia, donde gran parte de estas industrias son monitoreadas, inspeccionadas por la provincia, porque la provincia en Argentina, o por lo menos la provincia de Buenos Aires, pero creo que la mayoría, las industrias más complejas, tiene incluso la autoridad de aplicación, no a nivel municipal, sino a nivel provincial, y son los encargados de hacer las inspecciones. Entonces yo, cuando salen estos datos, ¿no? Sale esta noticia, ¿qué piensa la gente de la provincia de residuos? ¿Qué piensa el ministro de Medio Ambiente de cada una de las provincias? ¿Qué le dice al área de residuos? ¿No? Parece raro que estén estos datos así y que miran para el costado. Yo siempre digo que la provincia hace que controla pero no controla, los municipios hacen que hacen pero no hacen. En este caso, la provincia hace que controla pero no controla, los municipios hacen que controlan pero no controlan, y las industrias hacen que hacen pero no hacen. La verdad que esa es la realidad de nuestro país. Es lamentable, pero es la realidad de nuestro país. Vamos con algunas conclusiones más. Entre mayo del 2021 y abril del 2022, en el país se habían producido un total de 11 millones de toneladas de residuos, un poquito más, de residuos industriales.
Y de ese total se habían tratado el 9,6%. Acá suceden dos cosas con este dato. La primera es que la cantidad de residuos que se están generando a nivel industrial son más altas, y dejemos de lado si se producen porque el país se está andando fantástico, entonces la producción es enorme, entonces como la producción es enorme, naturalmente se producen más residuos. Daría la sensación que en Argentina eso no estaría sucediendo, pero no me voy a meter con ese tema. Pero miremos el porcentaje por lo menos. Primero, dos cosas. Se están generando mayor cantidad de residuos, pero a la vez en porcentaje se están tratando menos. O sea que la situación es peor de lo que podríamos esperar, ¿no? Estamos en crecimiento con la cantidad de residuos y estamos en baja con la cantidad de toneladas tratadas. Antes se trataban el 9,6 y ahora se tratan el 7,1. Y un montón bajó, ¿eh? Es un 20%, un poco más, casi un 30%. Es un montón. Entonces la situación está además cada vez peor. Las cámaras también hicieron su aporte en cuanto a algunas conclusiones, ¿no? De por qué pensaban ellos que esto sucedía, cuáles eran las razones. Entonces, las dos cámaras acá tenían como una misma mirada y decían que, por un lado, la ausencia de control y sanción por parte del Estado, y por otro lado también había ausencia de políticas que promuevan la protección ambiental. Y acá volvemos de vuelta a lo de siempre y a lo que voy a hablarme sin cansarme, hasta que no audites las cosas que suceden en tu municipio, en tu provincia, en tu país, no vas a tener los datos para poder tomar decisiones. La verdad que esto de la ausencia de control del Estado es lo que estaba charlando recién. Los municipios, ahora vamos a charlar un poquitito más de qué se podría hacer y qué no, pero la verdad que el control me parece que es clave. Las sanciones ni hablar, ahora hablamos un poquito, como te decía, de esto también, las sanciones ni hablar, nadie va a hacer nada hasta que no lo sanciones. Y políticas que promuevan la protección ambiental, bueno, si no están las primeras dos cosas, no va a estar la última. Vamos a hablar un poco sobre las dificultades, ¿no? Para cambiar esta situación. Estamos en una situación complicada donde hay mayor cantidad de generación de residuos industriales no peligrosos y peligrosos, donde además se está tratando cada vez menos cantidad, el porcentaje antes era mayor y ahora es menor. Ahora, ¿cuáles son las dificultades para que esto empiece a cambiar? Para mí la primera son los basurales. ¿Por qué esto? Porque un basural es un lugar a donde una industria puede ir a tirar sus residuos industriales de manera libre sin que nadie ni siquiera le pregunte a dónde va. La mayoría de los basurales de la Argentina, donde parece que hay 5.000, se cree que hay 5.000, van pasando los años y seguimos diciendo que son más o menos 5.000. ¿Viste? El número no cambia, porque no solo que nadie mide, sino que nada mejora, un desastre. Entonces siempre decimos más o menos 5.000 y seguimos diciendo 5.000. Pero esto es una dificultad. Pero por dos razones. La primera es un lugar libre para que cualquier industria cargue su camioneta, cargue un acoplado, vaya y lo tire en el basural. Punto. Nadie le va a decir nada porque todo el mundo va a tirar a los basurales y los basurales están, bueno, obviamente así como lo vemos. No es momento para hablar de basurales, pero ya sabemos todo lo que un basural quiere decir. Pero hay otra cosa también que tiene que ver con los basurales. Y es que el municipio tiene como método de disposición final de los residuos urbanos, sólidos urbanos de la ciudad, un basurero a cielo abierto y con qué cara, con qué autoridad moral le va a exigir a una industria que trate sus residuos con un tratador. Es una locura, te lo pones a pensar y la verdad que yo soy industria, de las que hago cualquier cosa, pero miro que el municipio hace cualquier cosa y digo, bueno, fantástico, estamos todos haciendo cualquier cosa, ¿no? Ahora, que el municipio venga a reclamarme a mí una gestión correcta de residuos cuando el municipio tiene un basurero a cielo abierto, me parece muy difícil, muy difícil. Por eso es que no puede ser que pasen los intendentes, que un intendente esté 4, 8, 12, no sé, 16 años y sigan teniendo basureros a cielo abierto. No puede ser. Discúlpenme, pero no puede ser. Pero bueno, esta es, para mí, la primera dificultad. Vamos a la segunda dificultad, los profesionales. La falta de profesionales en los municipios hace que todo esto también sea muchísimo más difícil. ¿Y por qué? Porque ¿cómo se manejaría la cosa? Para empezar, las industrias tienen que hacer una declaración jurada de qué es lo que tienen. Bueno, está bien. ¿Y quién sabe qué residuos generan realmente? Si vos no estás en el mundo industrial, si no conoces los procesos, si no conoces de industria, es muy difícil entender si esa declaración jurada, si lo que te están diciendo de los residuos que generan
es correcto o no. Mira, te voy a contar dos casos así cortitos. Uno, el año pasado estuve trabajando en la municipalidad de General Deza, en Córdoba, que me contrataron para hacer algo de esto. Y la verdad que estuvo buenísima esa experiencia. General Deza tiene una ventaja, que es que tiene el 80% de sus industrias, un poco más en un parque industrial, y después tiene un 20% o las industrias incluso un poco más chicas fuera del parque. Entonces, hacer un relevamiento de los residuos del parque industrial, de cada una de las industrias, es muchísimo más fácil, pero está buenísimo. Entonces, hicimos eso, empezamos a hacer un relevamiento industria por industria para ver qué tipo de residuos tenían, qué cantidad tenían, para empezar a organizar la disposición final, porque se estaba por construir las celdas controladas. Y por supuesto que cuando sos un municipio que se empieza a preocupar por el tema, como es General Deza, que empieza a querer tener celdas controladas, y te empieza a salir dinero, por supuesto, esa celda controlada, ¿no? No solo la construcción, sino la membrana, sino la operación, y te das cuenta que necesitas que ese relleno sanitario, que esas celdas controladas te duren el mayor tiempo posible. Claro, tenés que hacer que todo el mundo se acomode. Vos, por supuesto, como municipio, por un lado, con lo tuyo, pero también las industrias con lo suyo. Ya nadie más puede ir a tirar cualquier cosa. Entonces empezamos a hacer un relevamiento, industria por industria, para ver qué tipo de industria, qué tipo de residuos tenían, para ver si podíamos ayudar también a hacer interacciones entre industrias, para ver, porque muchas veces los residuos de una industria son insumos para otra. También empezar a juntar, por ejemplo, todas tenían o muchas tenían un mismo tipo de residuo, entonces ya sí llamar a un tratador porque le empieza a convenir ir al parque industrial a buscar un determinado tipo de residuo puntual. Porque la verdad que lo que pasa en el interior muchas veces es que no hay nadie que va a buscar un determinado tipo de residuo que podría ser reciclado, que podría ser reutilizado y demás, claro, porque es muy poquita la cantidad. Entonces, si vos no haces el esfuerzo como municipio de juntar a todos esos generadores para que todos esos, cuando generan, cada, no sé, el tiempo que sea, le vendan, le den lo que sea al tratador, o al recuperador o al reciclador, es muy difícil que las cosas sucedan. Entonces hay una parte importante que el municipio tiene que hacer acá. Pero a lo que voy con esto es que si no hay profesionales en el municipio, o si el municipio no contrata profesionales, es muy difícil poder entender cuál es la realidad de la generación de residuos de las industrias. El otro ejemplo que te quería dar, que no es exactamente igual, en otro municipio que estoy trabajando, tuvimos una visita a una industria que pasaba algo que era muy, no sé si extraño, pero en realidad lo que sucedía es que tenían una secadora de granos y no declaraban conductos de esa secadora de granos. Y nosotros decíamos, ahí hay una comisión de industria, el municipio ha armado algo muy interesante ahí, con dos profesionales, con una comisión de industria donde esté integrada por el municipio, por las áreas municipales, por el área de medio ambiente, por el área de obra pública, de planeamiento y demás. Entonces nosotros, los profesionales que aportamos al municipio, decíamos, no puede ser. Si vos tenés una secadora de granos, si vos tenés una actividad de secado donde vos estás de alguna manera quemando gas, tenés que tener algún conducto por donde sale. Nos juntamos con la industria, fuimos a ver, fuimos a recorrerla, y la verdad que era una industria 10 puntos, no una industria que no quiere hacer nada, una industria 10 puntos, que los profesionales habían declarado absolutamente todo lo que tenían que declarar, todo recontra bien, pero se les había escapado la parte de que había una manera de medir un conducto en la secadora de granos, ¿no? Entonces, ahí el aporte de los profesionales es clave. ¿Por qué? Porque profesionales con experiencia en la industria pueden entender que hay situaciones que se van a generar sí o sí, o de qué manera las situaciones se generan, y pueden aportar cuando vayan. Y te digo, no tiene que ver que la industria sea un desastre, ¿eh? Muchas veces, bueno, la industria considera algunas cosas y vos también consideras otras, o como en este caso era simplemente una cuestión de ellos, como ellos no veían un conducto puntual ahí, parecía que no estaba esa emisión. Entonces, bueno, se resolvió en 2 minutos, ¿no? Y todo perfecto, pero a lo que voy es que cuando no hay profesionales trabajando en los municipios, ¿quién entiende los procesos industriales? Entonces, esa es una dificultad que yo también veo. La tercera dificultad, las sanciones, claramente. Los municipios no quieren sancionar. Yo, la verdad que siempre voy a decir lo mismo.
los intendentes para mí hacen mal la cuenta. Yo no puedo entender. Pueden tener un barrio renegando, haciendo denuncias todos los días contra una determinada industria, pero a esa industria no le cobran una multa. No sé si para no quedar mal con el industrial, yo no sé por qué. Pero la verdad que los municipios son muy, en este sentido, muy flojos, entre comillas. Municipios no sanciona, no cobra multas, no mete presión. Es muy difícil así. Entonces, en el marco en que el municipio trata de evitar todo tipo de conflicto con la industria, que no se evita el del vecino, pero se evita el de la industria por miedo a que cierren, por miedo... Mira, yo les voy a contar algo, ninguna industria, por más que tenga que pagar multas, que tenga que hacer las cosas mejor, no va a cerrar por eso. No va a pasar. Esa no es la variable por la que una industria puede cerrar o no. Por supuesto que es mucho mejor acompañarla, pero hay que ir, poner claramente de última algún tipo de cronograma de adecuación y se terminó ese cronograma cortito de adecuación y tienen que empezar las sanciones. Bueno, si la industria no siente presión, nada de esto me parece que va a pasar. Y la cuarta dificultad, en Argentina, y bueno, tenemos una cuestión económica, ¿no? Donde las industrias están pasando por momentos complicados, la gestión de los residuos industriales tiene un costo, muchas veces tiene un costo elevado si son peligrosos los residuos, pero claro, nos encontramos en esta situación donde decimos, che, ¿cómo hacemos? La industria me dice, no, yo si tengo que pagar todo esto para la gestión de residuos, tengo que cerrar. Listo, entonces ya nadie más controla, ya nadie más mete presión, ya nadie más le busca una vuelta. Es muy difícil trabajar así, querer poner una prioridad en las cuestiones ambientales en un país que económicamente está muy mal, es muy complicado. ¿Por qué ves que Suiza está impecable? Que Alemania está impecable y por qué ves que los países del tercer mundo tienen residuos tirados en las cunetas. Y bueno, es muy difícil porque esta variable económica nos complica. Nos complica pues nos pone en una situación difícil. Al que tiene que sancionar, al que tiene que cobrar multas, al que tiene que obligar a que el otro haga las cosas bien y que invierta un dinero en eso, vive en una realidad complicada. Entonces, como vive en esa realidad complicada y entiende ese contexto, y se pone muy difícil hacer lo que hay que hacer, que es hacer que las industrias hagan las cosas bien. Y yo, en un punto, lo entiendo, pero con esa excusa, entre comillas, o con esa manera de pensar, olvídate, terminamos de hacer destrozos en el medio ambiente. De hecho, yo digo, terminamos de decir, mirá la situación en la que estamos. 7,1% de los residuos industriales se tratan solamente al 7,1%. O sea, entre 0 y 7,1%, la verdad, está bien, puede ser, ojalá que ese 7,1% sean todos peligrosos, todos patogénicos, todos los residuos de lo peor que se pueda existir, como para decir entre 0 y 7 hay alguna diferencia, pero la verdad que me dijeras el 3% se trata o el 7% se trata, no te digo que es lo mismo, pero más o menos. Estamos en una situación que estamos en el fondo del mar, no hay más bajo que un 7,1%. ¿Alguien puede esperar algo más bajo que un 7,1%? Ya es una locura el 7,1%. Bueno, qué sé yo, como siempre, espero que algo de esto pueda cambiar, que algo se pueda ir modificando y voy a volver a lo de siempre. Hasta que no entendamos con números como ahora, por ejemplo, con estos números, pero hasta que cada municipio, hasta que cada provincia y demás no entienda qué tipo de industrias tiene, qué tipo de residuos tienen esas industrias, qué cantidades, no vamos a poder mejorar. Y hasta que no estén, obviamente, las actitudes de empezar a encaminar la cosa, me parece que nada va a cambiar. Si la provincia hace que controla pero no controla, si el municipio hace que controla pero no controla, y las industrias hacen que hacen pero no hacen, estamos en el peor de los caminos. Nos vemos en el próximo video. Cualquier comentario, por supuesto que lo pueden dejar en los comentarios del video, mandarme un mail, comunicarse por alguna vía. Nos vemos en unos días.